De lo primero que quiero hablarles es de Halloween. Yo sé que en Bolivia no se celebra, o mucho ya se celebra también Halloween en Bolivia. Hay casitas de terror en Bolivia. Hay casitas de terror en Bolivia. Hay puro esas calabazas de Jack. Hay mucho. La tendencia, primero era en Irlanda, luego se estiró hasta Estados Unidos, hasta México, y ahí se fue propagando literalmente por todo el mundo, excepcionando algunas naciones o países por su religión o su creencia. Pero el punto es de que Halloween se ha extendido por muchos y muchos países, ¿verdad? Antes en Bolivia lo que más se practicaba era Todos Santos, pero hoy en día, hermanos, el Halloween pesa más que Todos Santos en Bolivia. Y estoy seguro que así también en muchos países. Y creo que también eso tiene que pasar, porque la maldad del mundo se tiene que incrementar, dice la palabra de Dios. Tiene que ser como los días de Sodoma y Gomorra, antes que venga el Hijo del Hombre, antes que venga Papá Dios, Papá Jesús. Entonces, antes que venga Jesús, tiene que ser como Sodoma y Gomorra. Tienes que verlos a todos vestidos de calabazas, vestidos de hombres lobos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que pasar eso, porque así está escrito en la palabra de Dios. Miren, dice la palabra que va a ser como en los días de Noé, y en los días de Noé todos estaban pecando. Hay quienes dicen que en la mitología griega se habla de seres mitad animal y mitad hombre. Me refiero a que el centauro, que es mitad caballo, mitad hombre. Entonces, muchos dicen que en los tiempos de Noé, la gente practicaba estas aberraciones, que tenían intimidad, si quieren decirlo así. Yo lo digo de una manera un poco leve, intimidad con los animales. Y producto de esto, pues salían los centauros, los cíclopes y tantos animales o seres en la mitología, ¿verdad? Pero por eso Dios vio toda la aberración que había en el mundo, y por eso es que llegó el diluvio, porque ya era demasiado el pecado que había. Entonces, de la misma manera, queridos hermanos, hermanas, hoy en día tiene que pasar eso. La gente tiene que llegar a ese extremo de pecado por la palabra que tiene que cumplirse. Pero nosotros, así como el justo Lot o así como Noé, debemos apartarnos para Dios, debemos agarrarnos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, con todo el corazón, vamos a estudiar la palabra de Dios. La Biblia dice, todavía no. Primero quiero hablarles de la historia de Halloween. Halloween nace en Irlanda, queridos hermanos. Hace no más de 2000 años, en Irlanda nace Halloween. En Irlanda, no es en Estados Unidos, no es en otros países, es en Irlanda. Por los pueblos celtas. Los celtas practicaban un rito, ya sea cerca al primer día de noviembre. Ellos practicaban un rito, practicaban un culto, practicaban una festividad. En la cultura céltica había una creencia que en esos días lo que dividía entre a los vivos y a los muertos, esa línea se hacía más delgada, más corta. Entonces los celtas decían, este día es donde nosotros podemos entrar en contacto con los muertos. Entonces, es por eso que en este día festejaban a los muertos, se vestían de toda clase y en estos ritos se vestían en toda clase de atrocidades, se vestían de demonios, se vestían de hombres lobos, se vestían de animales. Y no solamente eso, sino hacían sacrificio a los muertos, hacían sacrificio a los demonios los celtas. Entonces, mataban animales, la sangre de los animales tomaban, etcétera, 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 etcétera. Ahí es donde nace Halloween, donde la gente para adorar, para celebrar a los muertos, se vestían
de estos espíritus inmundos, queridos hermanos. Entonces, antes de la noche del 1 de noviembre es esto, queridos hermanos. Ya, en esta fiesta, según esta tradición céltica, queridos hermanos, entonces los celtas buscaban tener contacto con los muertos. Lo que los celtas querían lograr era hablar con los muertos, y para eso se vestían de todo esto. ¿Ya? En este rito se practicaban sacrificios, sacrificaban animales, practicaban la adivinación en estos ritos, tremendo. Se comía y se bebía frente a las tumbas. En las tumbas iban a los cementerios, y en las tumbas se comía, se bebía. Esto es historia, no es que nos estamos inventando. Usted también lo puede investigar. Es bien fuerte el origen de Halloween, ¿verdad? Entonces también se ponían, como les digo, se ponían pues trajes, se ponían vestiduras, se ponían máscaras, disfraces de toda clase de espíritus, de demonios, imágenes diabólicas, ¿verdad? Y en ahí nace la tradición de que se vestían de espíritus inmundos e iban a las casas a pedir, casa por casa iban a pedir golosinas. Y ahí es donde sale la frase, ¿no? Dulce o truco, que en el original no es dulce o truco, sino truco o trato. Truco o trato. ¿Qué quiere decir? O me entregas los dulces o te sometes a las consecuencias. La creencia era así al principio. Luego fue cambiando, pero al principio fue la creencia era truco o trato. O sea, me das comida y muchas cosas, o voy a maldecir tu casa. Voy a hacer que los muertos traigan calamidad a tu casa. Entonces la gente, para que no pase todo eso, la gente entregaba comida y muchas cosas. Eso se practicaba en la cultura céltica. Ya con el tiempo ha ido evolucionando estas costumbres, y ya pues en muchos países se dice, ¿no? Dulce o truco se dice. Entonces, de ahí se originan. La religión Wicca dice que los cristianos también, desde la antigüedad, hermano, los cristianos, o bueno, una parte del catolicismo también ha ido celebrando, permitiendo todas estas celebraciones. No creo tanto los protestantes, porque conocemos más de la palabra un poco más a profundidad, sin menospreciar a los católicos, porque yo creo que los católicos aman a Dios, temen a Dios, y el Espíritu Santo también va tocando sus vidas. Entonces, queridos hermanos, es de esta manera de esta manera es donde se origina lo que es Halloween. Esto, una vez más, empieza en Irlanda hace no más de 2000 años. Los celtas son los que originan esta festividad. Se ha ido expandiendo a todo el mundo, y la gente se va vistiendo de toda clase de espíritus inmundos. Entonces, si tú eres mamá, si tú eres papá, ¿qué debes hacer respecto a esto? Dice la palabra, el que es santo santifíquese aún más todavía. Sed santos porque yo soy santo. La palabra dice, no hay luz, no hay comunión la luz con las tinieblas, dice la palabra. Y vestirse de estos demonios son tinieblas, es vivir en las tinieblas. Estos espíritus inmundos son parte de las tinieblas. Y dice la palabra, con respecto a nosotros, no hay comunión la luz con las tinieblas. Entonces yo, siendo papá y tengo mis hijos, y mis hijos dicen, pero mis compañeros se visten, mis compañeros tienen, mis compañeros están viniendo de ogro, y incluso en muchos colegios, instituciones se están vistiendo, están haciendo festividades, los profesores, los docentes están invitando a los niños, van a venir vestidos de esto, ya hay fiesta, van a venir fiesta de disfraces, etcétera, etcétera, etcétera. Hay Halloween, en mayoría en colegios se celebra Halloween, en universidades se celebra Halloween, en muchos lugares se celebra Halloween, incluso, y esto es bien terrible, en las mismas iglesias se celebra Halloween. Yo conozco, he visto, y además en las redes sociales se le va a aparecer, donde iglesias están celebrando Halloween.
con el pretexto de que quieren ganar almas para Cristo Jesús, pero no se puede. Dice la palabra de Dios: ¿de qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? El peligro del evangelismo es eso, de que estamos en una línea tan recta, tan delgada. Cuando tú vas a ganar las vidas, tienes que hacerlo con santidad, porque por ganar las vidas yo me voy a perder. Yo no puedo ir a una plaza y empezar a predicar vestido de chavo, o vestido de chapulín colorado, o vestido de un espíritu inmundo. No puedo, porque la palabra me manda y me dice: sed santos porque yo soy santo. No hay comunión la luz con las tinieblas. No podemos ser tibios. El agarrar con una mano a Dios y el agarrar con otra mano las cosas de este mundo es ser una persona tibia. No estoy juzgando a nadie. Simplemente estoy dando una realidad de lo que dice la palabra de Dios. Y usted y yo debemos cuidar esa parte tan delicada que es la salvación. Debemos mantener ese testimonio de Jesucristo. La luz de Cristo debe venir a nosotros. Yo no veo a un Cristo que está imitando al mundo. Yo veo a un Cristo que, aunque comía con pecadores, pero mantenía su santidad. Aunque comía con pecadores, pero él no pecaba. Yo veo un Cristo que abrazaba pecadores, mas él no pecaba. Eso es lo que yo veo en Cristo. Y nosotros debemos seguir claramente ese ejemplo. Debemos seguir nosotros ese ejemplo. Y queridos hermanos y queridas hermanas, no podemos nosotros ser parte de estas festividades. Respecto a Halloween, cuídate de Halloween. ¿Cuál es el peligro de celebrar Halloween? Pero pastor, ¿por qué tanto miedo a Halloween? Es porque cuando tú te vistes de un ángel, de un espíritu inmundo, de un demonio, le estás abriendo puertas espirituales a los demonios para que entren. Por eso en el mundo hay tanta drogadicción, alcoholismo, fornicación, adulterio, hay tanto divorcio, hay golpes, hay pleitos, toda clase de atrocidades. La gente no sabe por qué mi familia está así, por qué me he enterado que mis hijos son así, o por qué esto, por qué lo otro. Hay gente que se rasga las vestiduras y dice: ¿por qué mi familia está así? Es porque le han abierto puertas. Estos días de Halloween es donde las familias se contaminan más y ni ellos lo saben. Han permitido que los demonios entren a diestra y a siniestra a su hogar. Han permitido que los demonios entren a diestra y a siniestra a su hogar. Por eso usted y yo debemos mantener la santidad. Hay que ser radicales. Usted y yo tenemos que ser radicales. En todas las áreas de nuestras vidas tenemos que ser radicales. Yo quiero contarle una historia. ¿Sabe por qué Saúl, el rey Saúl de Israel, ha sido destituido de la gloria de Dios? ¿Sabe por qué el rey Saúl Dios lo ha desechado? ¿Sabe por qué el rey Saúl ha sido desechado? Un día Dios mandó a Saúl y al ejército a destruir a Abimelech. Un día Dios lo mandó: vas a ir a destruir. Vas a ir a destruir, le ha dicho. Entonces Dios le dijo a Saúl: vas a destruir todo. No vas a dejar nada. A todos los amalecitas tienes que destruirlos. No vas a tomar ni sus vacas, no vas a tomar ni sus bueyes. Tienes que eliminar todo de los amalecitas, le dijo. Entonces, Saúl tenía que eliminar todo de los amalecitas, absolutamente todos.
Pero ¿qué pasó, queridos hermanos? Saúl no obedeció a Dios. Dios le había dicho, no quiero que tomes nada. Vas a matar sus bueyes, sus vacas, no vas a tomar sus tesoros, nada de ellos. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl, pues, lastimosamente, agarró a las vacas. Los más gorditos, los más grandes, no, esto nos va a servir. Tesoros, utensilios. Entonces, cuando vio Dios la desobediencia de Saúl por hacer eso, Dios lo desechó. Le dijo a Samuel, búscame otro rey, porque este Saúl me ha desobedecido. Búscame otro rey. Porque Dios aborrece. Dios aborrecía. Dios no quería nada del mundo. No quería nada de los amalecitas. Nada, absolutamente nada. Todo de Amalek vas a destruir, le dijo Dios. De la misma manera Dios nos dice a nosotros con respecto a Halloween, no van a tomar nada de Halloween, no van a agarrar nada de Halloween, porque ustedes son nación santa, pueblo santo, adquirido por mí, dice el Señor. Nosotros debemos ser bien radicales. Pablo decía eso. Para mí las cosas del mundo los tengo por basura, decía. Pablo no agarraba nada del mundo. No. Yo no quiero estas cosas porque los tengo por basura. Y de la misma manera nosotros debemos aborrecer todas estas festividades. Si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo, si es que verdaderamente amamos a Dios, si es que verdaderamente Dios está en nuestro corazón, vamos a aborrecer todas estas festividades. Porque son pues tradiciones humanas, son costumbres humanas, amaditos, amaditas en Cristo Jesús. Y además tú siendo padre, tú siendo madre, tú siendo padre, tú siendo madre, no debes para nada. Debes cuidar. Ahora, en la institución, en el colegio, en la universidad o en la escuela donde están tus hijos, te van a decir, es por puntos, tiene que ir siempre. Puedes primeramente intentar hablar con el profesor, el docente, hablarle, explicarle que tú no practicas, que no puede ser, porque tus hijos creen en Cristo, creen en el Señor. Pero hay profesores, hay docentes pues que se ponen hostiles, que no quieren ceder. Entonces, mira, es mejor que tu hijo pierda unos puntos que pierda su alma. Es mejor. Es mucho mejor, queridos hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Ahora, respecto a Todos Santos, lo que se celebra en Bolivia, Día de los Difuntos, ¿qué pasa? El Día de los Difuntos, queridos hermanos, o el Día de Todos Santos, o el Día de los Muertos, como alguien lo puede decir. Entonces, esto nace cuando la Iglesia Católica toma el control, queridos hermanos. Cuando la Iglesia Católica tomó el control religioso y político en el siglo VIII. En el siglo VIII, cuando el Papa Gregorio III. Entonces, este Papa, queridos hermanos, combina las tradiciones, las costumbres del Halloween con el cristianismo. Entonces, ¿qué hace el Papa Gregorio III en el siglo VIII? Agarra Halloween, la costumbre que nació en Irlanda, y agarra el cristianismo. Y este Papa hace esto en el siglo VIII. Así hace. Entonces lo mezcla todo esto. Entonces, ahí es donde nace el Día de los Difuntos o el Día de Todos Santos. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III. Entonces de ahí es donde nace esta costumbre donde se dice que cerca al mediodía, queridos hermanos, las familias arman una mesita. Ponen escalera de pancito, ponen su tantahuahua, preparan la comida que más le gustaba al difunto, al muertito, y lo ponen en la mesita. La costumbre, la creencia es de que el difunto, cerca de estas fechas, desciende por la escalera
que han hecho de pancito, de tanta guagua, de pan que han hecho con sus manos, y por ahí el difunto baja. Hay gente que antes decía, al presente no he visto, pero antes sí se decía que el vaso de agua, el refresco que más le gustaba, había sido tomado porque estaba disminuido. Y en cuanto a la comida, estaba comido porque ya no habían ciertos alimentos. Entonces todos decían, mi muertito ha venido, mi muertito ha llegado, y pues bueno, al siguiente año de vuelta se lo voy a preparar. Ahí le ponían una tipo, qué sé yo, un altar, ¿no? Al muertito. Le ponían velitas, ponían su foto, la foto que más le gustaba, ponían, o sea, todo lo que más le gustaba al muertito, lo ponían en la mesa, juntamente con el tantahuahua, juntamente con la escalera, juntamente con las tradiciones que están ahí, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Cerca de estas fechas la gente va a los cementerios, va a limpiar las tumbas. Hay jovencitos, niños que van y cantan canciones a los muertos. Tía, te lo cantaré. Y ya, le dan, dice, cántamelo. Y le cantan canciones a los muertos. Y como recompensa le dan pan, le dan tantahuahuas, le dan fruta en sacañas. Entonces, muchos deben saber esas tradiciones, ¿verdad? Entonces, hasta ahí está bonito, hasta ahí parece todo bonito, hasta ahí parece todo hermoso, ¿verdad? Ir en familia, limpiar el ataúd, hacer una mesa para el muertito, parece todo bonito. Parece una manera buena de honrar al muertito. Parece una manera buena de honrar al muertito. Pero ¿qué dice la palabra? Pero ¿qué dice las escrituras respecto a esto? Eclesiastés capítulo 9, el verso 5 dice, porque los muertos nada saben, ni tienen más parte, no tienen más paga. Su memoria es puesta en olvido, dice la palabra. Es en vano que una persona celebre a un muerto. Jesús dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de los cielos. Lo que pasa, ¿sabes qué es en estas tradiciones? Es que cuando la gente está poniendo un altar sin darse de cuenta, está celebrando a los demonios. Son espíritus inmundos que se aprovechan de la fe de la gente. Son espíritus inmundos que al ver que la gente está poniendo pues altares, los demonios se aprovechan de todo eso. ¿Y por qué se rebajó el agua? ¿Y por qué la comida se disminuyó? Son porque espíritus inmundos están operando a raíz de eso. Son espíritus inmundos que están operando a través de eso. Y tú como cristiano, como creyente de Jesucristo, como creyente del Rey de Reyes, Señor de Señores, primero el Señor te dice, hijo, hija, los muertos no vuelven. Los muertos no tienen más parte ni paga de lo que pasa debajo del sol. No hay que el muertito va a venir por la escalerita y va a bajar y va a comer y va a estar con ustedes. No, eso no existe en la palabra, eso no existe, hermanos. Y entonces, ¿a quién le estoy haciendo culto? Entonces, ¿a quién le estoy poniendo mesa? A espíritus inmundos que se aprovechan de todo eso. Es por eso que en la familia hay espíritus de divorcio, hay espíritus de muerte, de enfermedad. En la familia hay divorcios, en la familia hay fornicación, adulterio, hay lascivia, hay enojos, divisiones. Por eso en la familia está lleno de pleitos, contiendas. Porque a través de estos ritos satánicos, a través de todo, ya sea Halloween o Todos Santos, Día de los Muertos, Día de los Difuntos, los demonios aprovechan para entrar a diestra y a siniestra a la casa, a la familia. Lo que estamos haciendo a través de estos ritos es abrir la puerta y decir, demonios, entren a mis hijos. Cuando tú le estás vistiendo a tus hijos, a tu hijo, a tu hijita, cuando le estás vistiendo de muertito, de muerto viviente, de calavera, le estás diciendo al demonio, demonio, entra a mi hijo. Demonio, entra a mi hija. Cuando tú pones una calabaza de Jack en las puertas de tu casa o en tu sala, etcétera, etcétera, Jack es un espíritu inmundo, un demonio inmundo. Que cuando uno pone esa calabaza le está diciendo, Jack, entra nomás, no te preocupes. Y está invitando a Jack, a ese espíritu inmundo, a entrar, a destruir el hogar, a destruir la casa. Entonces, por eso el Señor dice, guárdate.
Efesios capítulo 5, el verso 11 dice: no participéis de las obras infructuosas de la carne, más bien reprendedlas, dice la palabra de Dios. Y nosotros debemos reprender todas estas tradiciones. Debemos reprender, no participar. Dice la palabra: no participéis de las obras infructuosas de la carne. No participen. El mandato de Dios es bien tajante: no participen. Así como le dijo a Saúl: no quiero nada de Amalek. No quiero nada de Amalek, ni sus botellas, ni sus vasos, ni sus vacas. No quiero nada. Y así Dios dice: no quiero nada de Halloween, no quiero nada de Todos Santos, ni sus vasos, ni nada, nada, nada. Quiero santidad en ti, dice el Señor. No participe. Efesios capítulo 5, el verso 11. No participéis, dice el Señor, de las obras infructuosas de la carne. No participes. Más bien reprendedlos, alejate de ellos. Escapa de eso, dice el Señor. Porque así vas a salvar tu alma, así vas a salvar tu vida. Ahora, la tarea para ustedes, para todos los que aman a Dios. ¿Cuántos quieren trabajar para Dios? Escriban amén. O no, escriban todo por Cristo. ¿Cuántos quieren trabajar para Dios? Escriban la palabra, todos escriban la palabra, todos escriban la frase todo por Cristo. Todos los que amen a Dios y quieran trabajar para Él. Todos los que amen a Dios y quieran trabajar para Cristo. Ahí está nuestra hermana Illo, nuestra hermana Helen, nuestra hermana Noemí Ramírez, Freddy. Ahí está Marlene, ahí está Esteban, Silvia Mijangos, Eloy, Tatiana Flores, nuestra hermana Sara, Witzeta, Ana Callisaya, nuestra hermana Ede, Yoyito, Teresa Dubiri, Judy Griselda Romero Mendoza, Flaquita, Miki, Noemí Cuarite, Berta Peláez. Miren, todos los que están escribiendo, escúchenme esto, por favor. Carlita, ahí está nuestra hermana Rose, Zuli. Escúchenme, todos los que han escrito todo por Cristo, todo, van a hacer un TikTok. Miki, Mildred, van a hacer un TikTok. Nuestra hermana Nieves, van a hacer un TikTok. Haciendo entender a la gente por qué no debe celebrar Halloween y por qué no debe celebrar Todos Santos. No lo van a hacer para mí, lo van a hacer para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Van a subir ese video de 1 minuto, de 1 minuto y medio, puede ser 2 minutos. Pero tienen que hacerlo. Ustedes tienen que hablar las buenas nuevas del Evangelio. Tienen que ser luz en medio de las tinieblas. No podemos esconder la luz debajo del catre. No podemos esconder la verdad. Tenemos que hablar. Y esa es la tarea para todos ustedes. Para todos ustedes en el nombre. Igualmente Marilú, todos los que han escrito todo por Cristo, todo, tienen que hacer eso en el nombre de Jesús. Porque la gente se está perdiendo. Porque la gente se está perdiendo. Porque la gente no sabe. La gente no sabe. Hay cristianos que no saben y se están vistiendo de muerto viviente, se están vistiendo de hombre lobo. Hay cristianos que no saben y están con sus calabazas. Hay mamás cristianas que están comprando para sus hijitos disfraz y un calabaza de Jack. Mamás, familias que no saben. Dice la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero usted tiene ese conocimiento. Usted tiene el conocimiento. Usted tiene ese conocimiento en el nombre de Jesús. Así que ya lo sabe. Así que usted ya lo sabe en el nombre de Jesús. Eclesiastés capítulo 6, el verso 5 y Efesios capítulo 5, el verso 11. Puede utilizar esos 2 textos bíblicos. Yo usé esos 2 para hacer. Acabo de subir un TikTok porque hay que ser luz en las tinieblas. No podemos ocultar la verdad. No se puede ocultar la verdad. Tiene que brillar. Y nosotros somos anunciadores de su palabra. En el nombre de Jesús. Ahora, continuemos, por favor. Entonces, la Iglesia Católica
Al igual que Navidad, porque Navidad igual la Iglesia Católica, esto nació de Constantino I, en el año 300 al 350, es donde en el concilio de Nicea, igualmente, ¿qué es lo que hizo Constantino I? ¿Qué es lo que hizo la Iglesia Católica? Mezclaron todas las tradiciones romanas con el cristianismo y sacaron a la luz la Navidad. De la misma manera, han sacado a la luz Todos Santos. Han mezclado el cristianismo con el Halloween y han sacado Todos Santos, ¿verdad? Y así es como muchas veces, hermanos, el evangelio se corrompe. Y nosotros debemos entender todo lo que estamos escuchando y tener mucho temor del Señor. Ya. Deuteronomio capítulo 18, el verso 10 al 12, por favor. Deuteronomio capítulo 18, del 10 al 12. Deuteronomio capítulo 18, del 10 Deuteronomio capítulo 18, del 10 al 12. Dice la palabra de Dios: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, dice, ni quien practique adivinación, ni agorego, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, ¿qué es lo que le enoja a Dios? Quien quiera consultar o esté consultando con los muertos, quien esté elaborando, quien quiera tener contacto con los muertos, quien quiera hacer una mesa para hablar con los muertos, para tener contacto. Eso es abominación para con el Señor. Amén. Así que eso es abominación delante del Señor. El que yo quiera tener contacto, consultar, hablar con los muertos, eso delante de Dios es abominación para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Corintios capítulo 10, el verso 21. 1 de Corintios capítulo 10, por favor. 1 de Corintios, hace mucho tiempo que no les doy un estudio. Mañana, pero empezamos 3 días de ayuno. Mañana iniciamos 3 días de ayuno. Mañana empezamos 3 días de ayuno. Miércoles, jueves y viernes, sin cortar. Mañana no comemos nada, ni en la noche ni nada. Tampoco el jueves, y el viernes a las 6 de la tarde es ahí donde recién entregamos el ayuno. Así que a ayunar porque nuestra carne tiene que morir. Ese desánimo no puede prevalecer. No podemos vivir desanimados, no podemos vivir con angustia. No. Hay que doblar rodillas y hay que ayunar en el nombre de Jesús. Muy bien. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 10, el verso 21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y casualmente, en Todos Santos se elabora una mesa. No podemos participar de esas dos mesas. Yo no puedo participar de la mesa y no puedo hacer una mesa. Porque hay quienes dicen, puedo hacer tantahuahuas para la mesa, porque los tantahuahuas, la naturaleza de los tantahuahuas o de las escaleritas, etcétera, es ponerlo en la mesa. Yo no puedo participar en esa mesa. No puedo elaborar una mesa para Satanás, para los demonios. Yo tengo que construir un altar para Dios, un altar de adoración, de santidad, de rectitud, entre muchas cosas. Y en cuanto a Halloween, de la misma manera, yo no puedo participar, yo no puedo vestirme de demonio, de diablo, etcétera, 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 y después levantar mi mano, vestirme de blanco para ir a la iglesia. No, hay dos figuras. Dios mira el corazón, Dios mira el temor a Dios. Y si yo me estoy vistiendo de Halloween, no tengo temor a Dios. No tengo ni el más mínimo. Bueno, puede que en alguna medida, pero no tengo temor de Dios. Y el Señor pide que tengamos temor y temblor a Dios, en el nombre de Jesús.
Así que Efesios capítulo 5, el verso 11, lo leímos. No participéis de las obras infructuosas de la carne, más bien reprendedlas, dice la palabra. No participemos. Nosotros no podemos participar. Pero es mi familia, pastor. Me han dicho que les ayude. ¿Qué hago? Alguien preguntará eso. ¿Qué voy a hacer? Es mi familia. Me han dicho que les ayude. Me han dicho que no voy a participar. Pero querido hermano, hermana, ¿qué testimonio le vas a dar a tu familia? Tu familia te tiene que conocer por ser radical, por ser recto delante de Dios, por ser temeroso. Ese es el testimonio que tienes que dar. Hoy tu familia se va a enojar contigo por no ayudarles, pero luego van a entender y luego van a decir: wow, tú nos has dado un testimonio de cómo seguir a Dios y con rectitud. Tú tienes que ser muy temeroso. Por eso dice la palabra: el que no aborrece padre, madre, mujer e hijos y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Tienes que poner a Dios siempre en primer lugar, por encima de tu familia, por encima de ti mismo. Y cuando tú hagas eso, Dios va a ver y va a honrar eso, y tu familia, Dios lo va a cambiar. Dios va a obrar en tu familia, en todos. Pero tú tienes que ser recto, recta delante de Dios. Alguien diga amén, por favor. Entonces, estos textos bíblicos yo les estoy diciendo uno por uno para que ustedes también hablen con su familia, en el nombre de Jesús. Hablen con su familia. Segunda de Corintios capítulo 2, el verso 11, por favor. Segunda de Corintios capítulo 2, el verso 11. Segunda de Corintios capítulo 2, el verso 11. La Biblia dice en Segunda de Corintios capítulo 2, el verso 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues ignoramos sus maquinaciones, dice la palabra de Dios. Entonces, para que Satanás no tenga ventaja sobre nosotros, pues Satanás dice que está maquinando. Satanás planea cómo destruirnos. Satanás planea cómo destruirnos. Y utiliza estas actividades para destruirnos. Efesios capítulo 5, el verso 7 al 8. Efesios capítulo 5, el verso 7 al 8. Dice la palabra de Dios: no seáis pues partícipes con ellos, dice. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice la palabra, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, dice la palabra. Alguien diga amén. ¿Cuántos hijos de la luz hay en este lugar? No digo de la hermana Luz. Tal vez de alguien su mamá se llama Luz. No. Sino hablamos de la luz de Cristo Jesús. Esa luz que vence las tinieblas. Esa luz que resplandece aquí adentro. Ha resplandecido adentro de nosotros. Esa luz que nos dice no. Queremos, de repente nuestra carne quiere, pero esa luz dice no, no toques eso. Esas son obras infructuosas de la carne. No toques eso. No toques eso. Es palabra de Dios. Ahora vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 4, el verso 1. Les estoy dando texto por texto. Texto por texto. Y 1 de Timoteo capítulo 4, el verso 1, por favor. 1 de Timoteo capítulo 4, el verso 1. Así dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Miren, ustedes van a ver cristianos que van a celebrar en estos tiempos Todos Santos. Y sí, hay pastores que dan permiso. Hay pastores que dan permiso para ir al cine. Hay pastores que dan permiso para escuchar música mundana. Hay pastores que dan permiso para, qué sé yo, celebrar Halloween. He visto cuántas iglesias que celebran Halloween. Pero yo no puedo hacerlo eso, porque conozco la palabra. Porque conozco, y estamos leyendo con ustedes. Estoy leyendo la palabra. Y ustedes están entendiendo. Y dice la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Miren, no solamente los espíritus inmundos son para esto.
El diablo se viste de ángel de luz para confundirnos. No te decepciones cuando veas alguna iglesia o algún pastor pecando o iglesias celebrando Halloween. No te decepciones. Solamente ora por ellos. No los juzgues. No somos quienes para juzgar. No los condenes. No somos quienes para condenar. ¿Está mal? Claro que sí. Por lo que leemos en la palabra está mal. Pero Dios los juzgará, ya sea para bien o para mal. Pero nosotros conocemos la palabra y con esa humildad y santidad debemos buscar y ser rectos delante de Dios, en el nombre de Jesús. Pero tú no hagas lo que otros hacen, tú haz lo que la Biblia dice. Y si ves a cristianos pecar, tú sé la diferencia. Si ves a personas que están pecando, tú no hagas eso. Tú seguí a Cristo en espíritu y en verdad. Y guía a tus hijos a eso. Guía a tu esposo, a tu esposa a eso. A la luz, no a las tinieblas. Si tienes que dar tu vida por seguir rectamente a Dios, estás salvando tu alma. Porque hay quienes se compadecen y dicen, no, mi familia le acompañaré nomás esta vez. Estás poniendo en primer lugar a la familia antes que a Dios. No puedes hacer eso. Tú ya no vives, Cristo vive en ti. Isaías capítulo 5, el verso 20, por favor. Isaías capítulo 5, el verso 20. Isaías capítulo 5. Me gusta el nombre de Isaías. Isaí también me gusta el nombre. Isaías capítulo 5, el verso 20. Este domingo voy a estar en Potosí. A todos mis hermanos de Potosí los invito a las 5 de la tarde. 4 de la tarde creo que empieza la proyección de video. A las 5 de la tarde estaré en la casa de oración de Potosí. Los invito a todos ustedes, amados hermanos, amadas hermanas. Estamos ubicados en Potosí, a la calle Saavedra. Estamos en el zona Las Delicias, calle Saavedra, entre Salguero y Aramayo, al frente del Jardín Botánico. A las 5 de la tarde los estaré esperando, hermanos de Potosí. Muy bien, Isaías capítulo 5, el verso 20, la Biblia dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Dice, ay de aquellos que dicen, no es malo, porque hay gente que dicen, pero no es malo Halloween, pero no es malo Todos Santos. Ay de aquellos que dicen a lo malo bueno, dice, y que a lo bueno le dicen malo. Ay de aquellos que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos, dice el Señor. Entonces, en esto el Señor nos habla acerca de ser radicales. Deuteronomio capítulo 7, el verso 26, por favor. Deuteronomio capítulo 7, el verso 26. Deuteronomio. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, el verso 26. Capítulo 7, el verso 26. Así dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 7, el verso 26. Dice la palabra de Dios: y no traerás cosa abominable a tu casa, dice, para que no seáis anatema, dice. Del todo aborrecerás, dice, y las abominarás, porque es anatema. No traerás a casa cosa abominable, dice la palabra de Dios. Yo no puedo llegar feliz a casa diciendo, hijos, esposo, esposa, papás, he traído un jack, o he traído, mire, me he comprado este traje, me he comprado esto, que es del mundo. Dice la palabra, no traerás cosa abominable a casa, dice el Señor. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque
Dentro de eso, un espíritu inmundo. Así como llevas a casa un loro en su jaula, así llevamos demonios en el traje. Y llegar a casa se liberan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eclesiastés capítulo 9, el verso 5, por favor. Eclesiastés capítulo 9, el verso 5. Eclesiastés capítulo 9, el verso 5, por favor. Eclesiastés capítulo 9, el verso 5. Eclesiastés capítulo 9, el verso 5. Así dice la palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido, dice. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que pase debajo del sol. Dice, en todo lo que dice, anda. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona muere, queridos hermanos, cuando una persona muere, ya no puede volver. No puede volver. No puede volver. No puede volver. Eso es para todos santos. Hoy el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros. Hoy el Señor te ha hablado a ti, a tu corazoncito. Para que ahora ya tú lo sabes. Y así como tú lo sabes, tú tienes que hablarles a los demás. Tú tienes que hablar a los demás. Tienes que ser una luz. Una luz en medio de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a decirle gracias al Señor por esta palabra. Gracias al Señor porque hoy Él nos habla. Había una persona que me preguntaba ayer o antes de ayer, ¿será bueno que coma los alimentos? Mira, respecto a eso, ¿sería bueno que se puedo comer? Dice, ¿no? Respecto a eso, la palabra de Dios dice en Colosenses 2:16, Colosenses 2:16 dice la palabra de Dios. Por tanto, dice, que nadie os juzgue en comida o en bebida, dice, o en cuanto a días de fiesta, días de luna nueva o días de reposo. Entonces, que nadie te juzgue en comida, en qué comes, dice. Yo no te puedo juzgar diciendo, ¿por qué comes eso? ¿Por qué no comes eso? Que nadie juzgue, dice la palabra de Dios. Que nadie te juzgue, dice la palabra de Dios. Pero, leamos desde antes. Colosenses, por favor. Es bonito la palabra. Colosenses capítulo 2. Desde el Colosenses capítulo 2, el verso 8 dice, Colosenses capítulo 2, el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Todos Santos, Halloween son tradiciones. Que nadie os conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, que nadie te engañe en cuanto a los tradiciones. Entonces, yo voy a comer, yo no te puedo juzgar, pero tú tienes que ver si lo que estás comiendo es de tradición o no es de tradición. Yo lo principalmente que te aconsejo, si tú quieres comer de repente, si de repente tú quieres comer, digamos que te invitan a una tantahuagua, ahí está, come, servite, hijito, te van a decir. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Porque esa tantahuagua puede ser que haya sido hecho pues para tradición. Puede ser que esa tantahuagua haya sido hecho para la mesa. Pero también hay otra palabra que dice que el Señor nos ha dado, que dice el Señor, comerán cosa mortífera y no nos hará daño, dice la palabra de Dios. Ahora, aquí entra cuando dice la palabra de Dios que Dios conoce la intención del corazón. Dios conoce nuestra intención.
No te puedo, reitero, no puedo juzgar. Yo nunca voy a poder decir, ay, te vas a ir al infierno por comer una tanta guagua. No puedo decir eso, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Si me invitan un pancito, entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente: orar y decir, Señor, Papito Santo, hoy yo reprendo todo espíritu inmundo de tradición, etcétera, etcétera, en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu inmundo que hay acá, Señor, y hoy santifico este pan, Señor. Santifico este pan en tu nombre, Espíritu Santo. Santifico en el nombre de Jesús delante de ti, Señor, con todo temor y temblor delante de ti. En el nombre de Jesús. Una cosa es que yo lo haga. En eso sí me tengo que apartar. Pero si una persona quiere compartir conmigo, comer un tecito, y ahí está, solo hay qué sé yo, un pedazo de pan, entonces yo tengo que santificar ese pan. Porque de la misma manera no sabemos cuando comemos una comida, no sabemos quién lo ha hecho. Cuando nos invitan un plato al llegar a casa o al llegar a un vecino, no sabemos cómo lo han hecho. Entonces yo tengo que purificar y tengo que bendecir ese alimento, porque la intención en ese momento la intención no es pues adorar, no es adorar una tradición o seguir una tradición. No, la intención no es esa. La intención en ese momento es compartir con un ser querido, compartir con una persona querida en ese momento. Una cosa es que yo elabore. Eso sí que no puedo elaborar, porque sé que va a ser utilizado ¿para qué va a ser utilizado? Para la mesa, para esta tradición. Pero si una abuelita viene, bien humilde viene esta abuelita y me dice, hijito, comeremos, entonces yo voy a santificar eso, porque ella quiere compartir conmigo, yo también quiero compartir con ella, entonces yo voy a compartir con ella, o claramente orando y santificando eso. Les reitero, es como si nos invitaran un plato de comida, un vecino, un amigo. Entonces no sabemos cómo ha sido preparado el plato, pero nosotros lo santificamos. Ahí viene la palabra donde dice, comerás cosa mortífera y no te hará daño. Santificar la comida, dar gracias por la comida. Eso es muy importante también que lo sepan, amaditos, amaditas, en Cristo Jesús. Reitero, yo no puedo juzgar, porque la palabra dice que nadie te juzgue en cuanto a comida o bebida, dice la palabra. Pero sí sí dice, no te dejes engañar por tradiciones, dice la palabra de Dios. Amén. Que esta palabra haya sido, esta enseñanza, este estudio bíblico acerca de Todos Santos y acerca de Halloween haya sido de bendición para ustedes. Por favor, no se olviden de hacer los TikToks. No se olviden de mañana ayunar. Tenemos que ayunar. Usted no sabe la cantidad de iglesias que estos meses, estas temporadas son atacadas. Usted no se imagina todo eso. Así que, y por favor, envíen comunicados de que hay 3 días de ayuno, por favor. Yo les pido que me ayuden. Tengo ovejitas en diferentes departamentos, en diferentes lugares. Yo les pido que me ayuden. Amén. Yo les pido que me ayuden y seamos un equipo siempre en el nombre de Jesús. Y esto es para todos, ¿verdad? Yo sé que ven a la hermanita Ede, a la hermanita Mar, a la hermanita Helen. Ustedes ven a las hermanitas siempre compartiendo, pero ayudemos, todos ayudemos. No nos encerremos diciendo yo soy de tal departamento o de tal país y no puedo ayudar. No, ayudemos a las hermanitas, ayudemos al pastor, seamos un equipo, seamos una familia. Y así el ministerio será adelante. Y así estamos al agrado de Dios. Amén. Ayudémonos los unos a los otros, siempre compartiendo. Ahí el pastor ha dicho ayuno. A ver, diré en el grupo que hay ayuno. Diré en los grupos que todos se comuniquen entre todos. Eso le agrada a Dios. Cuando hay unanimidad en espíritu. Cuando todo es un solo espíritu. Todos seamos un apoyo en este hermoso ministerio. Vamos a orar. Papito Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta palabra. Señor, gracias por hablarnos en este día, Señor, en esta noche. Gracias por este estudio bíblico de Todos Santos, de
Halloween, nos cubrimos con la sangre de Cristo contra todo espíritu inmundo que esté operando en estas festividades, que esté operando en estas tradiciones. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y nosotros somos temerosos de Dios. Nosotros somos santificados por Dios y nosotros, así como Lot, así como Noé, nos guardamos para el Señor y renunciamos toda tradición en el nombre de Jesús. Todo deseo de la carne lo renunciamos en el nombre de Jesús, y por la sangre de Cristo cubrimos con la sangre de Cristo nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si esta palabra ha sido de bendición para usted, yo le invito a que de lunes a viernes, 10 de la noche y 10 de la mañana, nos acompañe acá en Un Mundo por Conquistar. Siempre hay palabras de bendición, hay prédicas, unción de lo alto, palabra viva y eficaz para tu alma. Síguenos en esta cuenta de TikTok. Es importantísimo, es menester. Síguenos en esta cuenta de TikTok. También te invito a que puedas unirte a nuestros grupos de Telegram. Si quieres unirte, escríbenos al 591 60 52 52 01. Siempre subimos material evangelístico, prédicas, imágenes, alabanzas de mucha bendición. Amaditos, amaditas. Bueno, es tiempo de irme.